ahora entonces con la doctora Carolina Olano. Muchas gracias por acompañarnos en Vivir en Salud. Al contrario, un placer. Gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de enfermedad celíaca. Queríamos preguntarle, ¿cómo se diagnostica la enfermedad celíaca? ¿Qué es la enfermedad celíaca? Bueno, la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que se da en individuos que tienen una predisposición genética a padecerla y que en realidad es una intolerancia al gluten. El gluten es una proteína que está en las harinas de trigo, de avena, de cebada y de centeno, y esto produce una alteración, una atrofia de la mucosa del intestino, y esto va a provocar una falta de absorción de los nutrientes y por lo tanto se manifiesta como elementos de malabsorción a nivel de todo el organismo. Claro. Y esta malabsorción que se produce, ¿a qué trastornos nos puede llevar? O sea, ¿cuáles son las sintomatologías de la enfermedad celíaca? Bueno, esta enfermedad autoinmune tiene síntomas en todo el organismo. Se puede manifestar en los distintos órganos. Y vamos a tener pacientes que tienen muchos síntomas, pacientes que tienen pocos síntomas e incluso hay pacientes que no tienen ningún síntoma. Y esto es importante para estar alertas. Los pacientes que tienen muchos síntomas, que es la enfermedad clásica, generalmente son niños, porque esta es una enfermedad que puede aparecer a cualquier edad. No es una enfermedad de los niños como se creía antes, es una enfermedad que se puede diagnosticar en cualquier edad, es más frecuente en las mujeres y que se ve en la forma clásica con diarrea, distensión abdominal, falla del crecimiento, son niños que les cuesta crecer y que generalmente tienen un carácter irritable, que eso es lo que lo hace bien característico al cuadro de enfermedad celíaca. Claro. Generalmente lo diagnostica el pediatra. Lo diagnostica el pediatra por alguno de estos síntomas. Pero esta forma clásica no es la que nosotros vemos más frecuentemente en los adultos. Nosotros en los adultos la forma clásica, la forma más frecuente es la que tiene pocos síntomas. Entonces tenemos que buscar uno o dos síntomas y el más frecuente, el más característico de la enfermedad celíaca es la anemia. Cuando una persona joven o mayor tiene anemia y la causa de esa anemia no la encontramos por pérdidas de sangre, por ejemplo, ni por las materias, ni por la parte ginecológica, siempre hay que pensar en la enfermedad celíaca. Y esto a veces es importante también buscarlo, la enfermedad celíaca, porque sabemos que muchas veces cuando se diagnostica a un familiar la importancia de buscar en el resto de la familia. Claro, justamente porque ese otro grupo que hablábamos que no tiene síntomas, hay que buscarlo en pacientes, por ejemplo, familiares de celíacos. Hay un 12% de familiares de celíacos que son celíacos y no lo saben y por lo tanto hay que diagnosticarlo y hay que buscarlo en otros grupos que nosotros consideramos grupos de riesgo, como pueden ser los diabéticos tipo 1, los diabéticos insulinodependientes. Sabemos que tienen alta prevalencia de enfermedad celíaca, o sea que hay un porcentaje alto de ellos que pueden ser celíacos, los pacientes con síndrome de Down, los que tienen otra enfermedad autoinmune, en todos ellos, por ejemplo, los que tienen tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad de la tiroides autoinmune, hay que buscar la enfermedad celíaca. Bien. ¿Y cómo hacemos para hacer el diagnóstico? O sea, ¿cuáles son los estudios que pedimos generalmente? El diagnóstico se basa fundamentalmente en anticuerpos que se piden en sangre. Al paciente se le saca sangre y se titulan unos anticuerpos. Esos anticuerpos nos van a decir a cuáles pacientes tenemos que biopsiar. La biopsia que se hace a través de una endoscopía digestiva, que es un estudio donde, como es altamente frecuente ahora hacerse una endoscopía digestiva, y entonces ponemos un endoscopio a través de la boca, llegamos al intestino delgado, a la primera porción del intestino delgado, y tomamos unas biopsias. Ese es el único estudio hasta el momento que es confirmatorio de enfermedad celíaca. O sea que los anticuerpos nos orientan, pero necesariamente vamos a necesitar la biopsia de intestino delgado. Soy dermatóloga, entonces vemos mucho también la parte cutánea de la enfermedad celíaca. Tenemos lo que es la enfermedad de Diurino, también llamada dermatitis herpetiforme, que a veces, bueno, trabajamos muy en conjunto con ustedes, con los gastroenterólogos, y vemos a veces pacientes que se presentan, muchas veces es el primer síntoma, como lesiones que son muchas veces vesiculosas, muy pruriginosas, o sea, producen mucha picazón, ¿no? A nivel de codos, de rodillas, o sea, de zonas flexoras, cuero cabelludo. Y muchas veces, bueno, hacemos también una biopsia que tiene características que son muy específicas de esta enfermedad, y ahí siempre pedimos la interconsulta porque es algo que es una manifestación cutánea que a veces también, así como en otros órganos, en el tubo digestivo, en la piel también se manifiesta y es algo que se ve, entonces es muy importante.
a veces Sin duda, pensarlo, ¿no? yo eso te decía, que como se manifiesta en todo el organismo, para nosotros, ustedes los dermatólogos, son súper importantes en la enfermedad celíaca porque las lesiones de piel están presentes y son dependientes del gluten, también mejoran cuando uno retira el gluten, pero también hay otros síntomas que también hay que pensar en los pacientes que tienen, por ejemplo, infertilidad o esterilidad, es importante tenerlo presente, los pacientes que tienen una osteoporosis más de la que está considerada como, entre comillas, normal para su edad, también hay que pensar en la enfermedad celíaca. Todo debido a la malabsorción, ¿no? Sin duda, malabsorción, pero también esto se trata de una enfermedad autoinmune y por lo tanto todo lo que significa esta alteración de la inmunidad en la enfermedad celíaca en cualquier parte del organismo también es parte del efecto. Perfecto. Y acá el tratamiento, sin dudas, es la dieta libre de gluten, ¿verdad? Sí, la dieta libre de gluten es muy importante porque el cumplimiento de la dieta sea una dieta absolutamente estricta. Esto quiere decir que no es que si como un poquito no me va a hacer mal. Las cantidades de gluten en realidad hay que eliminarlas, hay que ser muy cuidadoso porque muchos alimentos que uno no tiene ni idea contienen gluten como espesantes o como excipientes y entonces hay que ser cuidadosos. Por eso es importante también el contacto con la Sociedad de Celíacos. La Asociación de Celíacos del Uruguay es un trabajo magnífico haciendo un libro que se llama el Libro de Alimentos Permitidos. Eso le facilita al paciente celíaco el cumplimiento de la dieta y por lo tanto esa guía permite que el celíaco cumpla adecuadamente la dieta. Hay que acostumbrarse a leer también los ingredientes cuando uno compra un producto y saber que no contiene gluten, que muchos alimentos tienen el símbolo del trigo tachado y eso quiere decir que no contiene gluten. Sabemos que hay un 1% de pacientes celíacos y los médicos sabemos que cada vez que diagnosticamos un celíaco quedan 11 por diagnosticar. O sea que hay que seguir adelante, hay que seguir buscando a los pacientes celíacos y estimularlos al buen cumplimiento de la dieta. Bueno, te agradecemos tu presencia hoy acá y bueno, muchas gracias entonces. Bien, un placer, estoy a las órdenes. Bueno, y nosotros continuamos con más Vivir en Salud. Osteoporosis. Según estadísticas internacionales, en personas de más de 50 años, la osteoporosis afecta a 1 de cada 3 mujeres y a 1 de cada 12 hombres. Causa millones de fracturas al año. La condición de intolerancia dura toda la vida y por ello deben seguir una dieta estricta, sin gluten. De lo contrario, aparecerá nuevamente la enfermedad. La nutricionista juega un rol preponderante. Trigo, avena, centeno y cebada. TAC, es doble C. Es la harina de arroz con la harina de mandioca, con la harina de garbanzo. Todas esas harinas puede comer, no es que no coma harina, las come. Las féculas de esos otros granos también. Ayer probamos la quinoa, que no lo habíamos probado. Escuchábamos a Beatriz Marino, Ana Durán, en la tele hacer la receta y decíamos, ay, qué difícil que debe saber cocinar, todo aquello. Y después que te acostumbras a la mezcla, las mezclas requieren un poco más de humedad, no te quedan tan secas como la del... Justamente el gluten hace que se una mejor la masa. Y la harina de arroz no permite que se homogeneice tanto, queda como más sueltita siempre. ¿Te has convertido en toda una chef? Sí, con la ayuda de las abuelas, ¿no? Porque la abuela es muy impresionante cómo cocina. Y también ir mezclando los sabores. Tienen, yo no sé los otros, pero ella tiene un paladar. Si bien no es fácil mantener una dieta sin gluten, porque desde que nacemos nos acostumbramos a incluirlo en la dieta diaria, quizás lo más difícil sea para los niños. Por eso también es muy importante aprender a cocinar con diferentes sabores y aspectos, pero también que a la hora de salir existan opciones. ¿Qué le podemos ofrecer? Es toda esta parte de elaborado, tenés galletas al agua, después tenemos una parte de todo, parte dulce, ojitos, tenés alfajores,
tenemos lulitas, bombones al ron. Y después tenemos una parte de congelados donde tenemos pan feteado ya congelados, tapas para empanada, para pascualina, ñoquis congelados. Después tenés galletas de arroz con sabores a quesos, a hierbas, galletas de arroz bañadas. Tenemos variedad, tenemos gran variedad para celíacos y harinas todas, trabajamos goma guar, que es lo que ayuda a unir las harinas para los celíacos, toda harina de arroz, fécula de mandioca, almidón de maíz, harina de soja, harina de garbanzo, todo ese tipo de harinas que ellos pueden consumir. ¿Y es bastante gente la que viene a comprar estos productos? Sí, tenemos bastante porque hay un público bastante, en realidad, no parece, pero sí hay muchas personas celíacos que antes como que no sé si la enfermedad no se hacía ver tanto, pero hoy, bueno, la verdad que sí, que es grande el público para eso, bueno, nosotros podemos ofrecer una gran variedad. ACELU, la Asociación de Celíacos del Uruguay, trabaja desde hace varios años dando apoyo a quienes padecen la enfermedad. Realizan actividades para niños, orientan y dan consejos. Desde que se creó en abril de 1986, ACELU, Asociación Celíaca del Uruguay, trabaja con el objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes padecen la enfermedad. Ellos me fueron orientando en qué actitudes tomar y qué cosas debía exigir, qué cosas debía pedir, a qué tenía que poner atención, a qué no. Es así que brinda apoyo, asesoramiento para llevar correctamente la dieta sin gluten, da consejos sobre cómo poderse manejar cuando se sale de paseo, analiza medicamentos o productos e informa sobre los productos libres de gluten. El pago de la cuota de ACELU hace que tengamos esta guía con los alimentos permitidos, que son estudiados y aseguran que ella va a comer estos alimentos y no van a contener gluten. Es un convenio con Facultad de Química, desde los medicamentos hasta los chicles, hasta las cremas para el pelo, las mayonesas, la yerba, todo puede contener gluten. Pero lo que estamos peleando todos ahora es para que quede legislada, como te decía en el Brasil, que es la obligatoriedad de que el alimento contenga la posibilidad de que tenga gluten escrito en el envase. Además, realiza actividades grupales tanto para mayores como para niños. En su página web informa de todos estos aspectos. El Instituto Nacional de Alimentación INDA brinda una canasta mensual a pacientes y el Banco de Previsión Social otorga asignación doble a niños celíacos. Así llegamos al final. Muchas gracias por acompañarnos. El reencuentro dentro de una semana. El próximo sábado a las 10 de la mañana por Canal 10 y A+B. Buena jornada.